Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues encantada de charlar contigo, esta vez por la tarde, suelo hacerlo por la mañana, pero bueno, cualquier momento es bueno. Pablo, bueno, cómo has visto los mercados y su cierre semanal después de, bueno, de una jornada que por lo menos este viernes termina en positivo? Sí, bueno, yo creo que hay una situación muy curiosa que se está desarrollando desde hace ya unas semanas y es que cada vez hay más diferenciación entre distintas regiones e incluso dentro del mismo país entre distintos índices. Por ejemplo, eh, cuando miramos el Nasdaq o miramos el S&P 500, cualquier corrección que dura un día y medio se recupera inmediatamente y estamos una y otra vez generando máximos históricos. Te vas, sin embargo, al índice Russell 2000, que es el índice de pequeñas compañías, o al índice Midcaps, que son compañías medianas, y descubres que desde que empezó este año no han vuelto a batir los máximos, siempre han estado en un rango lateral. Y concretamente el Russell 2000, desde la parte superior del rango, corrige en torno a entre el 11 y el 10% cada vez que cae. El otro día la caída fue mucho más impactante en el Russell 2000 que en el S&P. Por tanto, podríamos decir que el comportamiento agregado dentro de la bolsa americana se está refugiando en los FANG stocks, en los valores de mayor capitalización en este momento, huyendo tal vez de los índices con mayor iliquidez, como son los small caps y los mid caps. Es algo que lleva ocurriendo bastante tiempo y cuando nos vamos a Europa pasa igual. Miras el DAX y siempre está rondando los máximos históricos, pero el IBEX ayer estaba a un 8% de máximos históricos. Es decir, que la corrección del IBEX no ha sido pequeña en absoluto y el Eurostoxx 50 también ha tenido una corrección significativa, por ejemplo. Por tanto, en Europa también hay cada vez más diferencias entre qué índices miras y si ya te vas al bloque asiático todavía llama más la atención porque tienes a China con correcciones de más de un 20%, mientras la bolsa americana está en máximos, o el caso del Nikkei, que lleva prácticamente desde enero corrigiendo y que hoy recupera buen terreno, pero es que ayer bajó muchísimo. Por tanto, como primer concepto diría que no todo el monte es orégano. Cuando uno mira la bolsa y mira el S&P piensa, ¡jo, qué maravilla! No hace más que subir, pero luego te vas al resto del mundo y descubres que no es tanto la realidad, que muchos índices como España está cotizando al cierre de hoy igual que cotizaba a finales de abril, prácticamente el mismo nivel que a finales de abril, ¿no? Con lo cual quiere decir que han pasado 3 meses y no ha ido a ningún sitio. Otro tema, cuando ya sales fuera de la renta variable, es comparar qué está pasando en otros activos. Y ahí todavía llama más la atención. Hemos tenido un comportamiento refugio muy potente en el bono. Hemos visto cómo el bono estadounidense ha tenido un comportamiento muy alcista, lo cual ha tendido a bajar las rentabilidades o el coste del dinero, que es justo lo contrario a lo que uno espera ver en una ventana donde aparentemente la Reserva Federal está más cerca de empezar a retirar estímulo que de inyectar nuevo estímulo. Por tanto, hay un comportamiento muy defensivo por parte de los inversores de bonos que no encaja para nada con la euforia que todavía se ve en el S&P y en el Nasdaq. Si te vas a las divisas te pasa lo mismo. Los grandes ganadores de la semana han sido divisas muy defensivas como el suizo y el yen. Y divisas muy ligadas con ciclos potentes como australiano y neozelandés llevan semanas haciéndolo mal. Cada vez hay más distorsión en lo que se mira, ¿no? Es decir, una cosa es el price action que llamamos del S&P, que no hay duda de que es claramente alcista, pero luego te pones a mirar todo lo que se cuece debajo y no hay una lectura lógica, lo cual da la sensación de que hay más debilidad implícita de la que muestran algunos de los índices. Por otro lado, en términos de la semana, tal vez la noticia más interesante es el cambio de objetivo del Banco Central Europeo. Lo intentan vender como que apenas han cambiado el objetivo del 2%, pero yo creo que es un cambio significativo. Hasta ahora llevábamos décadas escuchando, queremos la inflación cerca del 2, pero por debajo del 2, y de repente ahora dicen, no, el 2 y además de forma simétrica, lo cual quiere decir que vamos a permitir excesos por arriba y por debajo, o que los excesos por arriba y por debajo nos resultan igual de incómodos. Teniendo en cuenta que te has pasado mucho tiempo con inflaciones por debajo del 2%, estás dejando la puerta abierta a que durante un tiempo, si está por encima del 2, no pase nada. Ese es el mismo concepto que la transitoriedad que aplica ahora la FED a la hora de tratar la inflación. Y aunque Christine Lagarde dice, no hemos hecho lo mismo que la FED, a efectos prácticos es exactamente lo mismo. Es quitar de encima una cláusula que se les pueda exigir que tengan que retirar estímulo monetario porque se ha cumplido el objetivo de inflación. De esta manera dice, no,
es una superación momentánea, pero nadie habla de cuánto es transitorio, ni cuánto es momentáneo, cuántos puntos porcentuales, cuánto puede durar, con lo cual básicamente ganan una gran flexibilidad. Y eso encaja con un entorno donde el mercado ha comenzado a dar más peso a una probabilidad, que es que los saltos de crecimiento económico los estemos viviendo ya en este trimestre en Estados Unidos, igual que pasó en China, y que a partir de ahora vayamos a ver más ralentización económica y menos presiones inflacionistas. Eso es un poco la nueva manera de leer el mercado en función de lo que estamos viendo con los activos defensivos respecto a los activos de riesgo, pero que todavía no se ha trasladado de forma clara a la bolsa americana. Mira, Pablo, te voy a decir que me has hecho un resumen de lo más completo, porque entre las preguntas que tenía aquí decía, bueno, la tacho, porque las iba respondiendo, ¿no? A medida que me contabas, tenía, por ejemplo, la noticia de la semana, el cambio de estrategia del Banco Central Europeo, la evolución del rendimiento de los bonos. No ha hecho ni falta, porque ya lo tenías tú ya bien preparado en ese resumen que nos estabas haciendo. Así que, oye, un placer, hijo, porque ya casi que me quedo sin preguntas con hacer, pero no, tengo alguna más, Pablo. Dos puntos muy rápidos que no hemos tocado y son importantes. Sí. Por un lado, China ha decidido bajar el coeficiente de caja, lo cual quiere decir que el dinero que tenían que mantener en la reserva los bancos chinos va a ser una cantidad menor. Es básicamente liberas liquidez que pueden inyectar al mercado, lo cual también viene a encajar bastante con la idea de que los últimos datos económicos en China se han ralentizado y entonces están volviendo a abrir el grifo del estímulo monetario a través de la reducción del coeficiente de caja en el país, en la segunda potencia del mundo. Ese es uno. El segundo tema del que hablaremos probablemente de forma habitual durante las próximas semanas es el tema relacionado con los repos inversos que está llevando a cabo la Reserva Federal en Estados Unidos. El otro día alcanzamos el $1 trillón de repos inversos. Cuando alguien pregunta qué es un repo inverso, básicamente pensad que lo que está haciendo la Reserva Federal es llenar de liquidez el mercado. El sistema está volcando tal cantidad de dinero nuevo en el sistema que no se está utilizando. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un montón de dinero en las cuentas de los bancos que no se utilizan para dar préstamos, por tanto es dinero ocioso, sobrante, que muchas veces invertirlo en el día a día les supone un coste, porque a veces tienen que ir a productos que cotizan con rentabilidades negativas. Y por tanto, cuando la Reserva Federal hace escasamente unas semanas decidió subir lo que pagaba por las reservas de los bancos dentro del balance del Banco Central, que es la Reserva Federal, simplemente les paga 5 puntos básicos. Pero el mero hecho de tener la posibilidad de cobrar 5 puntos básicos, 0,05% de rentabilidad sobre una cantidad ingente de depósitos y de dinero que no se utiliza, en lugar de tener que hacerlo en un mercado que a lo mejor la rentabilidad es negativa y encima con el respaldo de la Reserva Federal, ha hecho que todos los bancos y los fondos estén volviendo a dejar todo ese dinero de vuelta en la Reserva Federal, hasta el punto de que ese repo inverso ha alcanzado la cantidad, la friolera de $1 trillón. Y según un antiguo miembro de la Fed que trabaja en Credit Suisse, es muy probable que antes de que acabe julio esa cifra sea de 2 trillones. ¿Qué quiere eso decir? Que el Banco Central está inyectando, por un lado, una cantidad continua de 120.000 millones a través de QE, que no acaba de entrar en la economía real, puesto que no se está utilizando, y que los propios bancos, que están completamente cargados de exceso de liquidez, están devolviendo ese dinero al Banco Central que lo emite, que es en este caso la Reserva Federal, a cambio de 5 puntos básicos. Es algo que como mínimo debería hacer que levantemos las cejas y pensemos hasta qué punto el nivel de intervencionismo de los bancos centrales está, de alguna manera, cambiando las reglas del juego del mercado monetario, hasta qué punto están distorsionando con esta actuación el funcionamiento normal de los mercados. Pues después de estos otros 2 puntos que te había faltado por mencionar, solo me queda preguntarte, Pablo, un análisis desde luego de lo más completo, de cómo ha sido la evolución de esta semana y que no podían ser mejor para poner punto y final, broche final a esta semana, este viernes. ¿Qué oportunidades de entrada vemos en este contexto de mercado? Bueno, yo sigo muy escéptico. Sé que los resultados empresariales, sabéis que empiezan ahora. La comparativa año contra año va a ser muy buena. Pensad que el peor trimestre del año pasado fue precisamente el segundo trimestre, donde estábamos todos confinados. Por tanto,
la mayoría de las compañías van a batir resultados cuando publiquen con creces. Pero no olvidemos un tema que es también importantísimo. En enero de 2019, la estimación de beneficio de resultados en los componentes del S&P 500 se descontaba que iba a ser aproximadamente $164 por acción. Es básicamente el mismo nivel que se está cotizando hoy, pero la bolsa está un 64% por encima. Es decir, que a las mismas previsiones de resultados que ya teníamos en enero de 2019 y que repetimos en este momento, la bolsa tiene una prima de un 64%. ¿Quiere eso decir que aunque salgan los resultados buenos no va a subir el mercado? No, la dinámica, el optimismo, la euforia está ahí, sobre todo en Estados Unidos, y es muy probable que todavía tengamos algo más de extensiones por arriba, pero yo sigo con una gran cautela. En el caso del IBEX ha funcionado muy bien y tal vez si alcanzase niveles de 8.200, 8.400, que serían correcciones del entorno del 8% a 10%, empezaría a buscar oportunidades para volver a comprar, pero teniendo en cuenta la bolsa americana, lo alta que cotiza y lo poco que ha corregido, creo que cruzar lo que son los meses de julio a septiembre, que no son especialmente positivos para la bolsa y con unas decisiones complejas por parte del Banco Central, que es la Reserva Federal, creo que hay que ir con posiciones suaves, con no mucho riesgo, porque tal vez surjan grandes oportunidades para volver a posicionar carteras al 100% de nuevo. Pues de momento cautela, nos quedamos entonces con esa recomendación. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, muchísimas gracias como siempre y que pases un buen fin de semana. Igualmente. Un saludo.